Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los que en esta hora se están conectando. Voy a enviarle en esta ocasión al pastor Juan Varela la solicitud para que se pueda unir. Juan, vamos allá. Juan. Vamos allá. Ok. Gracias. Bueno, vamos a ver. Qué Si gusto. ahora ya lo Ya se está conseguimos, conectando. vamos a ver. Ya se está conectando mi buen amigo Juan Varela Álvarez. Gloria a Dios. Ahora sí, pastor, qué gusto poder tenerle acá. Sé que es un hombre muy sumamente muy ocupado, así que gracias por esta oportunidad que me das tan especial de su tiempo, Oh, claro. para hablar. Creo que un tema que es relevante a nuestra generación, y no solamente a nuestra generación, sino también que es un tema que concierne a todos como creyentes, a la comunidad, a la iglesia de Jesucristo, en especial también a pastores y líderes, porque se necesitan ser capacitados y equipados, porque pastor, para mí, lo que su tarea es admirable, porque es un trabajo bien complicado y bien difícil, ¿no? Que se hace poder trabajar lo que es el AMS. Y, y para comenzar, pastor, me gustaría que pudiera presentarse rápido, brevemente, antes de comenzar las preguntas. Claro que sí. ¿Se me escucha bien? Sí, claro, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues aquí desde España llevamos ya 25 años trabajando en todo lo que tiene que ver con la familia en general y desde hace unos cuantos años ya nos hemos visto obligados a especializarnos un poco en todo lo que tiene que ver con atracción al mismo sexo, ideología de género y toda esta cultura que tiene un ataque tan frontal hacia nuestra familia y hacia el cristianismo en general, ¿no? Entonces, junto con mi esposa María del Mar, llevamos, como digo, 25 años trabajando toda la temática familiar, matrimonial. Tenemos algunos libros escritos sobre distintos aspectos familiares y nuestra labor se dedica también a ser directores del Instituto de Formación Familiar, una institución donde impartimos cursos de consejería bíblica, de orientación familiar, hacemos un curso de coach en identidad sexual y género, trabajamos en consejería personal vía Zoom, Skype y demás. Y bueno, ahí estamos aportando nuestro granito de arena en la temática familiar y apoyando a las familias. Esa es, en líneas generales, nuestra labor. Amén. Y créeme, he sido consciente de su trabajo. Y antes de comenzar, permítame añadir algo. Desde que le conocí por primera vez a través de el pastor Itiel, una figura también autorizada a hablar a nivel internacional, ¿no? En temas relevantes también. Algo dentro de mí, algo en mi corazón me conectó rápido así con su persona, pastor, y decía, Dios mío, dame, y en mi oración decía, Dios mío, dame la oportunidad de poder conectar con este pastor, porque es un hombre al que se merece nuestro respeto y su labor es admirable y es un hombre que tiene mucho que aportar en su ministerio en temas relacionados a la familia. Y antes de comenzar, quería que le explicaras a la audiencia un poquitico acerca de lo que la ideología que hay detrás del AMS, todo el contexto este y la moralidad líquida de cómo se comporta todo esto y qué pues se comporta. Bueno, detrás de la atracción al mismo sexo hay todo un entramado de ideologías, de filosofías, que por empezar por el principio tendríamos que remontarnos, los orígenes de la ideología de género, tendríamos que remontarnos al mundo griego. Allí estaba todo lo que era el concepto platónico que hablaba del dualismo entre el cuerpo, la diferencia entre el cuerpo y la mente, ¿no? Ese dualismo platónico luego fue refrendado por San Agustín, quien imprimió, digamos, en la Iglesia Católica
todo lo que era ese concepto platónico dualista de que la carne es mala y el espíritu es lo que hay que promover. Luego, en los primeros siglos del cristianismo, la secta del gnosticismo postulaba los mismos conceptos, ¿no? El cuerpo es un envoltorio circunstancial, lo importante es el conocimiento. Entonces, en síntesis, hoy en día la ideología de género dice lo mismo. La ideología de género dice el cuerpo es un envoltorio circunstancial, lo que importa es lo que tú quieras ser en tu psicología, en tu psique. Luego tendríamos que remontarlos a todo lo que fue el origen del comunismo clásico, con personajes como Carlos Marx, con personajes como Friedrich Engels, que empezaron a trabajar todo el concepto de la lucha de clases, la lucha contra la burguesía, y digamos que Marx, que era una voz muy autorizada en su tiempo, este señor lanzó una frase al escenario público que decía: la religión es el opio del pueblo. Con aquella frase, Marx quitaba la legitimidad a la religión y a Dios para explicar los asuntos de la ciencia y de la vida, ¿no? Y entonces ahí empezó todo lo que es el surgir del comunismo, que por amor al tiempo y por acortar la historia, el comunismo parecía que se iba a derrumbar cuando en los años 80 los sistemas comunistas empezaron a caer en toda Europa. La URSS se rompe como sistema comunista, distintos países del este también, y el comunismo tenía dos frentes de acción bien diferenciados. Uno era la lucha de clases y otro era la lucha contra la burguesía, contra el capitalismo. Eran dos frentes de acción, la lucha de clases y la lucha contra el capitalismo. Cuando se hundieron los sistemas comunistas con la caída del muro de Berlín y todo eso, todos pensamos que el comunismo se había muerto, pero no murió. No murió, se transformó y cambiaron la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo por la lucha contra la familia. Y entonces ese comunismo clásico empezó a llamarse marxismo cultural. Y ese marxismo cultural, que abanderaba la lucha de las minorías marginadas como el colectivo homosexual, pues empezó a tener un brazo ejecutor. Y allá a partir del año 1900, la famosa escuela de Frankfurt, con pensadores que decían que teníamos que comenzar una batalla cultural. Esa batalla cultural empezó o continuó con la revolución sexual en los 70, el auge del feminismo radical, y todo eso, la posmodernidad, todo eso dio a luz a la ideología de género, que es el sustrato sobre el que se asienta todo lo que es la confusión de identidad, ¿no? Pero ahora tendríamos que hablar o responder otra de tus preguntas sobre la modernidad líquida. Bueno, la modernidad líquida es el último movimiento social que sustituye a la posmodernidad. La posmodernidad nace allá por los años 90 y finalizó hace más o menos 10 años. Ya no existe la posmodernidad como movimiento social. Ahora tenemos que hablar de la modernidad líquida. La posmodernidad, digamos que consiguió la conquista social, muy entrecomillado, de normalizar otros géneros distintos al género heterosexual. La posmodernidad logró normalizar la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, perdón un momento, y todo eso lo consiguió la posmodernidad, normalizó todos estos aspectos, ¿no? Sin embargo, la modernidad líquida lo que pretende y lo que está logrando es llegar a una situación sin sexos prefijados de antemano ni géneros, donde todo fluye. Pensemos que la modernidad líquida se caracteriza porque un líquido, digamos que un líquido puede adaptarse a cualquier tipo de recipiente. Por lo tanto, cuando hablamos de la modernidad líquida nos estamos refiriendo a conceptos como el género fluido, como el sexo líquido, y todo eso está promoviendo que la modernidad líquida quiera llegar a una situación sin sexos prefijados, donde todo fluya a tenor de lo que a ti te apetezca y te plazca en cada momento.
De repente imagínate que hoy quieres funcionar como homosexual, mañana como bisexual, pasado como transexual. Por lo tanto, la perversión de la modernidad líquida es que quiere llegar, digamos, a esa situación sin sexos prefijados, donde todo fluye a tenor del capricho momentáneo que tú puedas tener en cada momento, ¿no? De eso se trata en realidad. Juan, Pastor Juan Varela, estoy disfrutando muchísimo la conversación, muy interesante. Ya tenemos 9, 10 personas conectadas. Ahora, ¿cuáles son, pienso yo, y hablando de todo esto, y créeme que es una aberración completamente y va en contra a lo que usted y yo enseñamos, lo que enseña Dios en su palabra, lo que tú y yo enseñamos a través de la Escritura? Y, es algo que el enemigo está atacando fuertemente a la familia y muchas familias se ven afectadas por todos estos factores que influyen, que usted explicaba en cuanto a ideología de la MS, en cuanto a la modernidad líquida esta, afecta de manera real. Hay que ser consciente y no podemos ignorar que afecta de manera real a la familia. Y muchas familias vienen muchas veces buscando sin saber qué hacer, sin saber cómo orientarse. Y gracias al trabajo que usted hace, muchas vidas han ido al conocimiento de la verdad de Jesús y han visto la luz de Jesús a través de usted. Ahora, ¿cuáles son para mí, pienso yo, cuáles son los principales factores que usted habla sobre todas las cosas en su libro de Tu identidad sí importa, y más sobre todas las cosas, un libro que me parece muy interesante que estoy leyendo ahora, recientemente comencé a leer, es su libro Homosexualidad, la atracción, la pastoral de la atracción al mismo sexo? ¿Cuáles son los principales factores que usted determina en personas que sufren de la atracción indeseada al mismo sexo? ¿Cuáles son estos factores que usted resalta de manera breve en su libro Homosexualidad, pastoral de la atracción al mismo sexo? Bueno, hay bastantes factores. En mi libro yo menciono 8 o 10 más o menos, ¿no? Todos los factores de riesgo que en la vida de un niño desde que es bien chiquitito pueden incidir son factores de origen mayormente cultural. Quiere decir que la atracción al mismo sexo, o por decirlo de otra forma, nadie nace. Jesús, Padre, me acabo. Sí, estamos en línea. Me falló un poco la conexión, pero seguimos en línea y se le escucha bien. Muy bien, muy bien. Uno de los factores que puede incidir en la vida de un niño y que puede ir sumándose a otros factores, y es la suma de muchos factores lo que puede provocar la confusión en la identidad, ¿no? A veces puede darse un factor que llamamos herencia intrauterina, ¿no? Esto es el siguiente modelo: un padre maltratador que de pronto su esposa se queda embarazada y ese bebé gestándose en la barriguita de su mamá, por el cordón umbilical no solamente recibe alimentos, sino que recibe también las impresiones de lo que la mamá está viviendo. Esto es algo biológico. A través de los neurotransmisores por el cordón umbilical, el niño también recibe las impresiones de lo que la mamá está viviendo, ¿no? Si esa señora, maltratada por su marido, cuando menos tendrá miedo, si no rechazo abierto y si no odio abierto, ¿no? Todo eso se transmite al bebé. Evidentemente un bebé no razona, pero tiene un poderoso instinto y instintivamente ese bebé recibe todo ese rechazo vía cordón umbilical. Puede ocurrir, digo puede, porque en conducta humana nada es 100% aplicable a todos, puede ocurrir que cuando ese niño nazca ya venga de fábrica, para entendernos, con una predisposición a rechazar a la figura paterna, porque ya ha recibido un rechazo biológico e instintivo de parte de su propia mamá. Y si además es un padre, digamos, no afectivo y poco cariñoso, se va a producir un vacío de género masculino. Y ese niño va a refugiarse en la madre, con lo cual va a empezar a vivir probablemente los primeros años de su vida
con una sobredimensión femenina, ¿no? Este es un factor de riesgo que puede darse. Ningún factor de riesgo por sí solo lleva a nadie a una conducta homosexual. Es solo cuando varios factores se juntan y se suman que la persona puede entrar en una confusión de identidad, ¿no? Otro factor de riesgo es el que podríamos denominar nosotros el factor de la herencia cultural. Claro, no es lo mismo un niño que nace en Arabia Saudí, donde si descubren que eres homosexual de pronto te encarcelan. No es lo mismo eso a nacer en España, un país que aprueba la legislación LGTBI y un país que paga, desde la seguridad social, paga los cambios de sexo, la hormonización y todo el asunto, ¿no? Es decir, efectivamente, sí, la herencia cultural puede ser un poderoso factor de riesgo que anime a la persona a seguir definiendo esa confusión de identidad, ¿no? Luego puede haber algún factor de orden biológico, como por ejemplo niños que nacen con un temperamento muy sensible, muy delicado, muy artístico, niños que fácilmente pueden ser heridos por sus pares, otros niños que los ven un poco distintos, quizá más blanditos, quizá más sensibles, niños que de pronto, por su sensibilidad, quizá tienen una tendencia a juntarse más con niñas porque les entienden mejor en esa sensibilidad tan grande que tienen. Y esto puede provocar otro factor de riesgo que es el bullying o el acoso escolar. Estos niños que de pronto tienen mucha sobredimensión femenina porque han recibido esa herencia intrauterina, estos niños que de pronto, digamos que con ese temperamento sensible, están más acostumbrados a interactuar con niñas. Cuando llega la edad escolar, esos niños son marginados. El resto de los niños los ven distintos y empieza la marginación, el acoso, el bullying, y eso provoca que estos niños se sientan cada vez más confusos en lo que es su propia identidad, ¿no? Muchas de las personas, este es otro factor de riesgo, muchas de las personas que terminan en una confusión de identidad también sufrieron en su infancia abuso sexual. Y cuando digo abuso sexual no me refiero solamente a personas que han sido violadas de pequeñas, lo cual es terrible, porque simplemente, muy entrecomillado, el que una persona mayor acaricie con un sentido sexual a un niño, el que una persona mayor acaricie los genitales de un niño sin que eso aparentemente vaya a más, eso ya es un abuso sexual, que confunde terriblemente la identidad sexual de todo ese niño, ¿no? Y luego, pues tendríamos que hablar también de la familia origen. La familia en la que hemos nacido siempre puede ser un factor de riesgo si en nuestra familia se da un modelo parecido al que voy a explicar. Un padre ausente, un padre, por ejemplo, militar, acostumbrado a no dar demostraciones de afecto porque las considera un signo de debilidad, un padre que no valida a su hijo, ni lo abraza, ni le dice te quiero, y genera en su hijo un vacío de género masculino. Y de pronto una madre muy sobreprotectora, una madre que no para de estar con su hijo, de mantenerlo al lado, que no le deja desarrollarse, eso evidentemente también es un factor de riesgo, ¿no? Por lo tanto, estos serían algunos de los factores de riesgo más comunes que pueden darse en la vida de un joven, de un niño, y que si se confabulan, si se juntan varios de ellos, ese niño puede entrar en una confusión de identidad. Y si eso no se remedia a tiempo, cuando llega la pubertad, la erotización, esa erotización puede desviarse hacia una atracción al mismo sexo ya en plano sexual. Esto que acabamos de explicar es bien interesante porque explica cómo nadie nace homosexual, sino que todo esto es fruto de un proceso de factores de riesgo que se van sumando en la vida de la persona. Esta sería una explicación así resumida. Sí, muchas gracias, Pastor. Me parece muy interesante lo que usted explicaba. Y quiero alentar y decir a la comunidad que nos está viendo en este momento, es que en ningún momento el Pastor Juan o yo estamos hablando desde plataformas de superioridad moral, porque muchas veces puede crear confusión en la mente de las personas, como que estamos condenando. No estamos condenando, sencillamente
soy consciente del corazón tierno, el corazón pastoral con el que el pastor Juan Varela ha desarrollado toda la temática, y durante años su trabajo habla por sí solo, sus méritos hablan por sí solos. Y pastor, y me pareció interesante ese ejemplo que tú ponías del padre que es militar, y lo leía en su libro Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, y me ha parecido un libro muy interesante. Una pregunta, ya que está fuera del contexto y eso, ¿cómo surge este libro de Tu Identidad que Importa, Hombre, y el libro de Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo? ¿Cómo surgen estos libros? Así breve, para que la gente Bueno, pueda conocer. sí, cuando junto con mi esposa escribimos Tu matrimonio sí importa, ahí es un libro donde trabajamos todo lo que tiene que ver con teología del matrimonio y la familia, todo lo que tiene que ver con la resolución de los conflictos en la pareja, la comunicación, las diferencias de género. Ahí nos dimos cuenta de que muchas problemáticas de muchas familias venían derivadas porque el hombre no se estaba colocando en su posición. Hombres pasivos o bien hombres autoritarios, ¿no? Entonces ahí yo me planteé el escribir el libro Tu identidad sí importa, ¿qué es ser hombre? Porque nos dábamos cuenta de la gravísima crisis de la masculinidad que sufre el varón, y es escribiendo Tu identidad sí importa, ¿qué es ser hombre?, donde yo me doy cuenta de cómo la ideología de género ataca principalmente a los varones, cómo la población homosexual tiene un porcentaje mayor entre varones que entre mujeres. Y eso me dio pie a darme cuenta de que había que escribir un libro más específico para trabajar todo lo que es la atracción al mismo sexo, ¿no? Y es así como escribimos el tercer libro. Estos son una trilogía, ¿no? Una trilogía de los sí importa, ¿no? Tu matrimonio sí importa, tu Tu identidad sí identidad. importa, claro. Y luego estaría otro libro que también acompaña a estos, que sería Tus hijos sí importan. Porque también nos dimos cuenta de la necesidad de que la ideología de género no invada ni colonice ideológicamente a nuestros hijos en las escuelas. Por lo tanto, el papel de los padres es fundamental para establecer una educación adecuada que rompa todas las mentiras de la ideología de género, ¿no? Por lo tanto, esos tres libros, Tu identidad sí importa, Tu matrimonio sí importa y Tus hijos sí importan, son una trilogía. Y luego, evidentemente, está Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, que ya está más especializado en trabajar en tres frentes que sería comprensión, prevención e intervención. Correcto. Y es un libro, pastor, que por lo menos el último, Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, me he nutrido de él, me he enriquecido en cada capítulo que he leído, leyendo, me he enriquecido de manera extraordinaria, porque son temas complejos y son temas que evidentemente son un tabú. Son un tabú que no se hablan en nuestras iglesias, no se comunican, no se tocan desde la familia, porque muchas veces hay ese mito de que no sé cómo tratar esto. Pastor, algo que me parece interesante y es para abordar un poco más todo esto, es qué factores fundamentales son los que juegan la familia a la hora de corregir a tiempo, ¿no? El déficit de la atracción indeseada al mismo sexo. ¿Cómo pueden sencillo, con pasos sencillos o herramientas que las familias puedan usar para identificar si tienen esta problemática, están enfrentando estas situaciones en su familia? Y cómo hacer para atajarlo a tiempo, ¿no? Tomar esa situación y ponerla en control. Bueno, la familia tiene que ser el primer dique moral frente a la sociedad en la que estamos, ¿no? Es decir, hoy en día los padres tienen una labor tremenda para no permitir que la ideología de género, que ya está implantada en la mayoría de los países de Occidente, que la ideología de género de pronto pretenda confundir a nuestros hijos con todo el tema de la identidad y con todo el tema de la homosexualidad, digamos, ¿no? Voy a desviar esta llamada. Entonces, eso quiere decir que hoy, más que nunca, los padres tienen una labor importantísima a la hora de educar a sus hijos. Es decir, la educación de los hijos es absolutamente primordial para que estos crezcan con una base y con un equilibrio adecuado. Digamos que la edad
donde un niño es más influenciable, donde el barro de la personalidad de un niño es más influenciable, es entre los 0 años y los 12 años. Esa es la edad donde hay que aprender a inculcar en nuestros hijos los valores y las normas que harán de ellos hombres de bien. Pero eso lo sabe también las políticas de la ideología de género y van a intentar en las Correcto. escuelas colonizar ideológicamente a nuestros hijos. Y eso hay que impedirlo. Por tanto, los padres tienen que darse cuenta de que la educación heterosexual, lo que aporta el padre y lo que aporta la madre, es muy distinto. La madre es la seguridad del hogar, la madre aporta ternura, la madre aporta cariño. El padre es el puente que conecta al niño del contexto protector y lo desteta de las faldas de la madre y lo pone en contacto con el reto del mundo exterior. El padre representa valores de competitividad, valores de fortaleza, valores de integridad. Y entonces ese aporte heterosexual es lo que hace que nuestros hijos crezcan de una forma equilibrada. Los padres tienen una labor fundamental en la educación espiritual de sus hijos. Esto es absolutamente imprescindible. A los niños hay que tener devocionales, el altar familiar tiene que restaurarse en todos los hogares, porque es solo desde la educación en valores y desde la educación en la palabra de Dios que nuestros hijos pueden tener los antídotos morales para que el virus de la ideología de género no entre en sus vidas, ¿no? De manera que las iglesias harían bien en trabajar escuelas de padres, los padres harían bien en leer libros como este que yo estoy comentando de Tus hijos sí importan, porque ahí damos claves y pautas educativas para educar correctamente a nuestros hijos. Eso sería en líneas generales lo que hay que hacer. Ok. Muy interesante, Pastor, lo que has dicho, y casi para finalizar lo que hemos estado hablando, pueden dejar sus comentarios, pero pueden dejar, si alguna pregunta quieren realizar, pueden hacer, enviar las preguntas, el chat de preguntas está abierto. Ahora, algo que me parece importante, herramientas que pueden usar para capacitarse pastores y líderes en cuanto a estos temas, porque son temas bien complicados, bien difíciles, y entonces hay que manejarlo desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, de la palabra de Dios, pero hay que manejarlo de manera sensible, ¿no? Porque podemos herir, lastimar. De manera general, ¿qué tú les recomiendas a todos los líderes o a aquellos pastores y líderes y toda la audiencia que nos está viendo en este momento, que tenga interés, ¿no?, en comunicar verdades acerca de esto o trabajar? Más o menos sencillas, herramientas fundamentales, rápidas, en pautas así, que nos puedas aconsejar para poder guiar a una congregación o enfrentar, los pastores y líderes pueden enfrentar este tipo de situaciones dentro de la iglesia. Bueno, porque sí se da el caso de que llegan personas que tienen este vacío de género, de identidad de género, que ya tienen un desarrollo, ¿no? O personas, por así decirlo, personas que ya han practicado inmoralidad sexual a través de la homosexualidad, personas homosexuales, o personas que ya tienen este vacío de identidad de género. ¿Qué papel juega la iglesia de Jesucristo en estos tiempos? ¿Tiene mucho que hacer la iglesia de Jesús? Bueno, sí, son demasiadas preguntas, ¿eh? Vamos a centrarnos. La iglesia tiene que tener respuestas claras a la hora de apoyar a estas personas. Una cosa es la comunidad LGTBI, que están orgullosos de su condición y la defienden, pero otra cosa son multitud de personas que viven en silencio como víctimas y en soledad una condición de atracción al mismo sexo no deseada. Es a ellos, mayormente, a quienes nos tenemos que dirigir con todo el amor y la misericordia del mundo, porque quien asume una identidad homosexual y la defiende, tampoco tenemos mucho más que decirle, respetarlo, porque nosotros como creyentes tenemos que respetar a todo hombre y a toda mujer independientemente de su condición, identidad sexual, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero a aquellas personas disconformes con su confusión de identidad y que tienen una atracción no deseada al mismo sexo, la Iglesia tiene que ser un puente de misericordia para acogerlas y ayudarlas. Ahora bien, la Iglesia no está preparada para ayudar en una problemática tan complicada. Se necesitan pastores que se especialicen o líderes que se especialicen en trabajar toda la temática de atracción al mismo sexo. Nosotros dentro del Instituto de Formación Familiar que yo dirijo, tenemos un curso
que es el curso de Coach en Identidad Sexual y Género. Es un curso de 30 horas de duración, son unas 15 horas vía Zoom y el resto trabajos y casos de estudio, y ahí formamos y capacitamos a líderes, pastores, para que puedan afrontar en su iglesia con garantía de éxito casos de personas confusas en su identidad. De hecho, con Itiel Arroyo, más o menos dentro de un mes, estaremos lanzando una convocatoria para hacer un curso de los que yo hago de coach en identidad sexual y género. De pronto, si hubiera alguna persona interesada, puede seguirme a través de mi Instagram, Juan Varela Álvarez, y ahí enviarme algún mensaje si quiere ampliar información, ¿no? Esa sería la idea. Ok, perfecto. Pastor, créeme que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos hablado. Ha sido música para mis oídos, ha sido y espero que la audiencia también haya disfrutado. Y sí, como usted dice, la iglesia tiene mucho que aportar todavía. La iglesia tiene que prender la luz de Jesús a través de temas tan delicados. Y sobre todas las cosas, la iglesia no, como ustedes recalcaban, no debe de subirse en plataforma de superioridad moral, sino debe de mirar con ternura. Y en mi caso es así, miro con ternura todas estas problemáticas que se abordan hoy en día, y creo que es necesario que como iglesia dejemos de condenar, como iglesia dejemos de juzgar, porque no somos quienes. La Biblia dice claramente, pastor, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Debemos amar al pecador, a esas personas que están confundidas y que sufren calladas. Y a todas esas personas que hoy sufren calladas, el pastor les invita, nosotros les invitamos a que busquen ayuda, no se callen, busquen salir de esto, porque sé que sufren en silencio, como decía el pastor Juan, sufren en silencio este vacío de identidad de género. Y creo que sí se puede hacer mucho, se puede salir, se puede hacer mucho para ayudar a estas personas. Y pastor, admiro su labor. Gracias nuevamente por estos minutos que me da de su tiempo. Sé que hay mucho más para hablar, hay mucho más para abordar, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de horas, de diferencias de horas, son como 6 horas de diferencia, 5 o 6 horas de diferencia, ya para ustedes es muy tarde. Pero pastor, nuevamente, gracias por esta oportunidad que me dio. Me siento halagado y es un hombre que sé que con su trabajo es blanco del enemigo. Así que, por favor, a todos los que están por ahí, cristianos, oren por el pastor Juan Varela, porque está en la mira del blanco del enemigo por su trabajo. Oren por su familia, por su matrimonio, porque es muy atacado constantemente a través por diversos medios, y el enemigo le ataca a él para desanimarlo, desalentarlo y alejarlo de su labor, porque es una labor bien difícil, pero bien hermosa. Así que, pastor, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Espero poder conectar más adelante y seguir compartiendo, conversando. Yo lo decía en el post, mucho más que una entrevista, es una conversación para nutrirnos, porque sé que es un hombre que tiene mucho que aportar. Así que muchas gracias, Dios le bendiga mucho. En mis oraciones está presente constantemente su vida, su matrimonio, su familia, su iglesia local, porque además de trabajar todo esto, también es pastor de una iglesia local y le demanda mucho trabajo. Así que, pastor, gracias por esta oportunidad y le deseo lo mejor. La bendición de Dios sobre su vida. Un placer, querido hermano. Ahora mismo no estamos pastoreando porque el ministerio absorbe el 100% de nuestro tiempo en trabajar todo lo que es la temática familiar y la temática de la identidad. Pero sí que quiero terminar recordando a todos que la iglesia tiene que ser una comunidad acogedora. La iglesia, nosotros no somos el enemigo. No somos el enemigo de nadie. Quizá distintas ideologías nos atacan, nos acosan. Para ellos quizás sí somos el enemigo,
pero nosotros no jugamos con las mismas piedras. La Iglesia no es enemiga de nadie, sino alternativa de todos. Y esto incluye alternativa de toda persona que lucha con cualquier confusión de identidad. Nosotros en las iglesias tenemos que aprender a acoger a toda persona que venga con un sincero deseo de trabajar su situación de confusión de identidad, y tenemos que acogerla por una razón principal, porque la homosexualidad en origen no tiene que ver con sexo, tiene que ver con carencias afectivas, tiene que ver con falta de amor. Y es la Iglesia la que tiene que proveer el cariño, el amor, lo que nosotros llamamos las famosas 3 As: afecto, afirmación y atención. Tenemos mucho que trabajar y mucho que hacer. De manera que un fuerte abrazo, querido hermano, y hasta pronto. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Gracias por su tiempo. Chao.